El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, buenos días. Viernes de esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, nos vamos aproximando cada vez más a la celebración de la Semana Santa y ya la palabra de Dios pues nos da la sensación de que nos estamos acercando, ¿de acuerdo? El libro de la sabiduría, en el día de hoy, capítulo 2, pues plantea la resistencia que produce, ¿no?, dentro del corazón impío el hecho de que una persona quiera, ¿no?, transmitir y comunicar lo que es conforme a Dios, ¿no? Lo cual significa que se genera como una especie de confrontación, ¿no?, entre quien vive, ¿no?, de cara a Dios y quien de alguna manera, ¿no?, pues ha cerrado y endurecido su corazón al Señor, ¿no? Entonces por eso, ¿no?, ahí está la maquinación del impío, ¿no?, que dice a sus adentros, ¿no?, mirad a este, ¿no?, que denuncia nuestra actitud y nuestro proceder, que no está de acuerdo, ¿no?, con nuestra forma de actuar. Su sola presencia nos da tirria, pues se cree que es el Hijo de Dios. Pues vamos a comprobar si es verdad, ¿no? Vamos a ver si es verdaderamente, si dice que es el Hijo de Dios, pues de algún modo el Señor lo salvará de sus enemigos, ¿no? Entonces vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ponerlo a prueba, vamos a someterlo, ¿no?, pues al sufrimiento, al ultraje, al dolor, ¿no? Y vamos a ver el desenlace, ¿no?, de su vida. Lo someteremos a muerte ignominiosa, porque si de verdad Dios está con él, pues entonces Dios lo salvará, ¿no? Entonces el libro de la sabiduría, ¿no?, plantea, ¿no?, cómo así discurren, ¿no?, los que piensan, ¿no?, con ese corazón retorcido, ¿no?, con esa maldad, ¿no?, propia, ¿no?, del que endurece su corazón, pero no consideran, ¿no?, los planes de Dios, no se dan cuenta de lo que significa la perseverancia y la constancia en la virtud y la recompensa, ¿no?, que procede a quien actúa conforme a Dios y en su justicia, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que esto de algún modo lo podríamos aplicar, ¿no?, que me imagino, ¿no?, que si le preguntáramos al autor de la sabiduría, pues evidentemente, ¿no?, la primera referencia a la que podríamos nosotros aproximarnos sería pues a la vida de los profetas, ¿no?, los que en su momento, ¿no?, pues anunciaron y predicaron la palabra de Dios, trataron de transmitirle al pueblo, ¿no?, lo que era conforme a Dios, y cómo el pueblo, ¿no?, se resistía, ¿no?, ante la predicación de los profetas, y cómo de algún modo eso llevó a que muchos de ellos fueran perseguidos y ajusticiados, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que si de alguna manera tomamos este libro de la sabiduría, podríamos vislumbrar a través de estos textos todo lo que gira alrededor, ¿no?, de la vida de Cristo en los días previos, ¿no?, a lo que fue su Pascua, ¿no?, su pasión, muerte y resurrección. Este pensamiento, ¿no?, que hoy el libro de la sabiduría se convierte en un libro profético, ¿no?, en el día de hoy, ¿no? Pues mira, esto también va a pasar, ¿no? Y va a pasar cuando venga el profeta por excelencia, ¿no? Sabéis que en Cristo se cumple
se cumple ese munus, ¿no? Ese oficio, ¿no? Él es el profeta por excelencia, ¿no? Podríamos decirlo así. Y pues en él también, ¿no? Pues el pueblo judío y los dirigentes del pueblo pues van a empezar a experimentar esta resistencia y van a albergar estos pensamientos en su corazón, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Cuando nos acerquemos a la celebración de la Semana Santa y ya pues de algún modo se vea claro, ¿no? Cómo el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo, ¿no? Pues de algún modo, ¿no? Pues empezaron de algún modo a incoar, ¿no? Dentro de su corazón muchos de estos pensamientos, ¿no? Que van a llevar en definitiva a que el Hijo de Dios sea sometido pues al ultraje, al sufrimiento, al dolor, a la muerte ignominiosa, ¿no? Pero ellos no eran conscientes, ¿no? Que de algún modo con todo esto, con todo lo que de algún modo estaba viviendo el Hijo de Dios, de algún modo, ¿no? Pues se iba a probar, ¿no? Su amor, y ese amor en definitiva iba a alcanzar para todos nosotros pues la redención, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces pues queda claro que ya de alguna manera, ¿no? Pues nos deja ese sabor, ¿no? Lo que decía en estos días, ¿no? Que las lecturas de la palabra de Dios van a ir poco a poco introduciendo ese elemento de tensión, ¿no? Como que ya es inminente, ¿no? Como que la situación en Jerusalén da a pensar que la hora del Señor está a punto, ¿no? De sobrevenir, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro de un aspecto mucho más práctico, ¿no? Cuando ya lo orientamos, ¿no? A la vida cotidiana, pues es verdad, ¿no? Que en algún determinado momento la dureza de nuestro corazón y el hecho de que en algún determinado momento el pecado, ¿no? se arraigue en nosotros, puede llevarnos a que en algún momento a que experimentemos esa misma resistencia, ¿no? Frente al que en algún determinado momento pues representa la verdad, la justicia, para quien de alguna manera, ¿no? Parece que lo hace bien, ¿no? Pues evidentemente como tenemos orgullo y de alguna manera cuando vemos esa realidad nos interpela, entonces defender el orgullo implica muchas veces, ¿no? Ponernos en contra de aquel que en algún determinado momento nos puede iluminar, ¿no? El camino hacia Dios, ¿no? Entonces, de algún modo hay que reconocer muchas veces esa resistencia y pedirle al Señor que no tengamos un corazón insensato, ¿no? O que de algún modo no obremos con esa maldad, ¿no? Que puede en algún determinado momento gobernar nuestro corazón, ¿no? ¿Me explico? Yo entiendo por eso que mucha gente, ¿no? En algún momento, pues, odie a la iglesia o odie, ¿no? De alguna manera a los que caminan, ¿no? En los caminos de Dios, ¿no? A los que en algún momento, pues eso, ¿no? No tienen reparo en que su vida de algún modo sea testimonial a este nivel, ¿no? El que de algún modo se preocupa por hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues que de algún modo lo tengamos en cuenta porque hace parte, ¿no? Digamos, de la experiencia de la vida cristiana, ¿no? O sea, es algo inherente, ¿no? A esa lucha y a esa pugna en el corazón entre lo que proviene y es conforme a Dios y lo que es propio, ¿no? De la carne, del mundo, del maligno, etcétera, etcétera. Pues pedir al Señor esa gracia, ¿no? Que nos ayude también a reconocer pues esa resistencia para que no caigamos para que no seamos insensatos, ¿no? O sea, para que de alguna manera, ¿no? Pues en nosotros la sabiduría de Dios se manifieste y podamos de alguna manera, ¿no? Pues aprender a aceptar la confrontación que produce el bien frente al mal que anida en el corazón, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, eso en cuanto al libro de la sabiduría. Saltamos 2 capítulos en el Evangelio de San Juan, ¿no? Estábamos en el discurso ¿no? El capítulo 5 y ahora nos vamos al capítulo 7, ¿de acuerdo? En este capítulo 7, pues aparece esta situación, otra de las subidas de Jesús a Jerusalén, que en San Juan son varias subidas, pues esta vez para la celebración del Sukkot, que es la fiesta de las tiendas, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, pues recuerda, ¿no? Cuando fue peregrino por el desierto y que habitaba en tiendas, ¿no? Pues ellos recuerdan toda esta pedagogía, ¿no? Porque Moisés les había dicho en su momento, tenéis que recordar, ¿no? Las acciones maravillosas y todo lo que Dios hizo con vosotros como pueblo en el desierto, para que cuando estéis aquí en la tierra no os olvidéis, ¿no? De toda esta pedagogía y de todo el trabajo que Dios realizó con su pueblo. Entonces, por eso se celebra la fiesta del Sukkot, la fiesta que normalmente suele ser festiva, ¿no? O sea, no suele ser algo lúgubre, no es todo lo contrario, es una fiesta muy, muy alegre de los judíos. Entonces, pues, está la tensión, ¿no? Jesús se ha retirado de Judea, ¿no? Evidentemente porque está toda esta tensión, porque buscan para matarle, porque están maquinando, como lo hemos escuchado hoy en el libro de la sabiduría,
Y de repente, pues como todo judío piadoso, pues toma la decisión de subir a Jerusalén para la celebración de la fiesta, ¿no? Todos dirían alrededor, ¿no? Oye, lo sensato sería que no fuera, ¿no? Viendo cómo está la tensión, viendo cómo está el ambiente un poco ahí caldeado, pues que no suba. Pero el Señor, que es un judío que tiene mucha libertad, ¿no?, de corazón frente a Dios, pues al final sube a la fiesta y, digamos, no sube tan abiertamente, pero sí sube, ¿no? Y allí se hace presente en el templo de Jerusalén, ¿no? Y pues de alguna manera empieza, ¿no? Pues evidentemente como a lo mejor hubiera podido ir en bajo perfil y con mascarilla, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Pero al final va hablando de algún modo, y todos los que van escuchando, que son conscientes, ¿no?, que los sumos sacerdotes, que el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo y los ancianos, ¿no?, pues están teniendo estas maquinaciones, se asombran. ¿Cómo es posible que este se encuentre aquí? Si de alguna manera están buscando, ¿será que ya se convencieron de algo y no nos han dicho nada, ¿no?, los ancianos, de que realmente este es, ¿no?, pues quien de alguna manera creemos que es el que tiene que venir a salvarnos, el Mesías, pero este viene de Nazaret, ¿no? Sabemos de dónde viene, ¿no? Es lo que dice la expresión. Ese sabemos de dónde viene, ¿sabes? Lo conocemos y sabemos de dónde viene, de algún modo limita en gran medida, ¿no?, la apertura de su corazón a la hora de aceptar, ¿no?, la presencia del Mesías en medio de ellos, porque de algún modo el Mesías tenía que venir de manera extraordinaria. ¿Me explico? Sí. Tenía que de alguna manera significativamente, ¿no?, representar para el pueblo una intervención divina, ¿no? Pero pues es el hijo del artesano de Nazaret, pues un nazareno, un galileo, pues que de alguna manera no dejaba en ellos como la sensación, ¿no?, de que hubiese, ¿no?, como esa autoridad, ¿no?, de la que hablaban las promesas contenidas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Sobre todo por el perfil, ¿no?, que escoge el Señor, ¿no?, que no es un perfil portentoso, sino es un perfil humilde, ¿no? Ya lo hemos dicho, él podría haberse defendido y hablar de su origen, ¿no? A ver, pero de algún modo él no pretendía de ninguna manera, ¿no?, pues tener una afirmación argumental, sino que fueran sus obras, ¿no?, y el testimonio, ¿no?, de lo que de algún modo salía de su boca, de sus obras y sus milagros, lo que en algún momento corroborara, ¿no?, sobre todo en el corazón pequeño, ¿no?, en el corazón bien dispuesto, que realmente los tiempos mesiánicos habían llegado, ¿no? Entonces, por eso lo conocemos y sabemos de dónde viene, pero el Mesías no sabemos de dónde vendrá, porque en el fondo, como os he dicho, ¿no?, la situación sería una situación más bien, ¿no?, como una teofanía, ¿no? O sea, como si viniera del cielo, para que me entendáis, ¿no? Pues el Señor de algún modo pues termina por recriminar, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Pues no me conocéis a mí porque no conocéis al que me ha enviado, ¿no? ¿Me explico? Porque si lo conocieras a él, entonces me aceptaríais a mí, porque como lo hemos escuchado, ¿no?, en la misa del día anterior, pues digamos, el Padre da testimonio de que realmente este es el Hijo de Dios, porque lo confirma a través, no solamente de la sabiduría que brota de sus labios, sino a través de las obras, ¿no?, que salen de él, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, al final, como él lo dice, ¿no?, pues al final les recrimina el hecho de que no estáis, ¿no?, por eso vosotros no reconocéis, no estáis en la verdad, no reconocéis al verdadero, y por eso de alguna manera pues no estáis reconociendo, ¿no?, que el Señor de algún modo pues está en medio de vosotros, ¿no? Entonces al final esa apreciación del Señor, que en el fondo lo que les está diciendo es que vosotros no os enteráis porque tenéis el corazón endurecido, porque vivís en el pecado, es una denuncia en sí misma para el pueblo, pues ¿cómo la recibe? Pues mal. Pues eso les lleva, ¿no?, pues a todavía, ¿no?, a cabrearse más, ¿no?, y de alguna manera a todavía, ¿no?, como a sacar todavía más tirria de su corazón, y quieren acabar con él, ¿no? Pero, como dice hoy el texto, todavía no había llegado su hora, ¿no? Pero su hora se aproxima, ¿eh? Aunque todavía no es el momento, todavía de algún modo se necesita, ¿no?, que se cumpla de algún modo la voluntad de Dios en todo lo que ha sido anunciado y proclamado en las Sagradas Escrituras, pero de algún modo es inminente, ¿no?, que la hora del Señor se manifieste, ¿no? Y ya estamos muy cerca, quiere decir que ya nos queda solo una semana, ¿no?, de preparación para la celebración del Domingo de Ramos, prácticamente estamos a una semana, así que, pues que de algún modo, ¿no?,
todavía estamos a tiempo, ¿no? Diríamos, ¿no? Todavía estamos a tiempo de reconocer esa resistencia y de abrir nuestro corazón, ¿no? O sea, en el fondo, ¿no? Claro. Se trata, ¿no? En algún determinado momento, ¿no? Como de sentirnos identificados, ¿no? Pero a modo de, digamos, a modo de oposición, ¿no? O sea, qué triste sería, ¿no? Llegar a un acontecimiento tan extraordinario y no darnos cuenta, ¿no? De quién es el que de alguna manera ha venido, ¿no? De no conocer, ¿no? El momento de su venida, ¿no? Que es lo que de algún modo se va a manifestar para nosotros ahora en la celebración de la Semana Santa, ¿no? ¿Cuántas personas de algún modo, ¿no? Vivirán esta Semana Santa como si fuera, Un día más. pues, unos días festivos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en algún momento ignoran que hay un Dios que les ama y que está dispuesto a entregar su vida para que puedan encontrar esperanza y salvación, ¿no? Pues os dais cuenta, o cuántos de algún modo podemos vivir esta Semana Santa con el corazón endurecido, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, entonces, pues pedir al Señor esa gracia, yo se la pediría, ¿no? Que de algún modo podamos, ¿no? Tener un corazón sensato y que podamos, conociendo a Dios y conociendo, ¿no? Su gran misericordia, poder reconocer, ¿no? La obra de Cristo y sobre todo, no solamente pensarlo, ¿no? O sea, decir, sí, esto es así y tal, ¿no? O sea, como si tuviéramos un conocimiento racional de las cosas, ¿no? Sino es el hecho, ¿no? de llevarlo al corazón, ¿no? Repito, ¿no? Para que adquiramos sensatez y sabiduría conforme a Dios. Así que vamos a pedir esa gracia en este viernes penitencial. Pedimos la gracia, ¿no? Para que el Señor nos permita vivir, ¿no? Pues hoy nuestros ayunos, nuestras abstinencias como ofrecimiento, ¿no? Para que alcancemos, pues, la gracia, ¿no? Que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿no? Que es esa disposición de corazón. Así que ánimo. Que así sea. Que así sea.